Y hay un tema que a mí me parece importante, que es la teoría del dominio del hecho, que es algo creado por los alemanes para tratar de evitar la corrupción en materia de evasión tributaria, y que nosotros en el artículo 57 de la ley 24051 se incorpora, que dice que los responsables de este delito no son los perejiles del medio, o de un poquito más arriba. Los responsables penales de todos estos grupos, de todos estos delitos, son nada más ni menos que el directorio de estas empresas. Y cuando yo digo directorio, digo además, y atención señores contadores públicos, los síndicos de la empresa. Uno de los tantos pedidos de instrucción que tengo, que me han hecho, ha sido por el Colegio de Contadores Públicos de Tucumán. Porque yo le imputé el delito de coautor a un síndico de un ingenio azucarero que en su informe dijo que los ingresos de dinero habían sido hechos conforme a la ley. ¿Pero a qué ley? Si queman sin filtros, tiran la vinaza de los ríos y no se invierte en filtros de medio ambiente. Y el síndico es el que representa los intereses de los accionistas. Y usted como síndico no ha cumplido en prever que su empresa, a la cual usted debe controlar, a las autoridades que usted debe controlar, la pueden llevar a la quiebra en estos casos. El esquema probatorio tiene que ser amplio. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos en Tucumán, la oficina nuestra, tengo 2 o 3 empleados que peinan permanentemente internet en los distintos sitios de la jurisdicción, y cuando hay algún hecho que pueda ser constituido un delito federal, lo imprimimos e iniciamos la causa de oficio. Y siempre tomamos esa primera noticia, pero después empezamos a buscar en internet todas las relaciones que pueda tener esa noticia o anteriores vinculados a ese tema. Internet es una fuente inagotable de documentación para obtener información en estos temas. Aprovechemos. No hacemos la suficiente explotación. Y no hagamos únicamente diagnósticos, porque lo que se necesita son pruebas que superen el diagnóstico. El ambientalismo en la República Argentina, y especialmente el ambientalismo de las grandes ONG porteñas, se han quedado en los diagnósticos, hacen grandes declamaciones, se reúnen en congresos internacionales donde vienen hasta cardenales a hablar de la Laudato Si, pero no proponen para ese diagnóstico una respuesta adecuada. Este es un punto clave. Y finalmente, invitaciones a los amigos curiales. Mañana, yo tengo que salir corriendo ahora porque volver a Tucumán, porque mañana y pasado va a estar Adolfo Pérez Esquivel en Tucumán, y tenemos que charlar porque queremos proponerlo como amigos curiales en algunas causas por delitos ambientales. Y el Adolfo siempre está ahí bien dispuesto para estas cosas. Tenemos que tratar de que las organizaciones no gubernamentales, los hombres respetables que tiene nuestro país, sean amigos curiales, sean los que le den consejo al juez de un modo idóneo en el momento de resolver los casos que se tienen entre manos. FUNAM, tu fundación. Hay muchas organizaciones que pueden ser ONG que sirvan para ser amigos del juez. Esto es lo que significa. Y dar una información imparcial. La justicia federal penal federal ambiental se ha incrementado la cantidad de delitos para el medio ambiente. Están fracasando las acciones y los mecanismos administrativos. Peor todavía. A todos los que están sacando fotos y quieren escribir, este PowerPoint está a disposición de cualquiera que deje después el correo electrónico. Creo que los compañeros de la Asamblea Ambiental de acá de Córdoba se lo van a mandar, ¿no? Después pasame la cuenta bancaria para que hagan el depósito previo. No, en este caso del fiscal. En este momento estamos sufriendo un fracaso absoluto del organismo administrativo, que además son los que están del lado de la contaminación. La ley de bosque de la provincia de Córdoba no fue hecha por las empresas, fue hecho por organismos administrativos cordobeses que decidieron pintar de verde zonas que estaban de amarillo o de rojo. Los jueces y los fiscales son nuevos actores,
y tienen facultades para reprimir y para detener personas y este tipo de delitos. De hecho, un juez federal de Buenos Aires, como el Pergamino, San Nicolás. el juez federal de San Nicolás Pergamino, sí. detuvo una autorización y prohibió como medida cautelar en una causa penal que se siga aplicando agrotóxicos a determinadas zonas porque detectaron, querella penal mediante, de que había agrotóxicos en los niños de los barrios periféricos. Y no 1 o 2, sino hasta 17 agrotóxicos. Tenemos jueces que quieren tomar esas decisiones. Capaz que no lo estamos encontrando. Capaz que no tengan esta visibilización que tienen ustedes acá adelante. Pero tenemos la posibilidad, tenemos que pelearlo, tenemos que encontrarlo, tenemos que rascar la tierra para buscarlo. Pues hay que hacerlo. Y déjenme decirle algo más. Los políticos ante los cuales nosotros hacemos los reclamos, los legisladores ante los cuales nosotros hacemos los reclamos, gobernadores, intendentes, etc., como decía el general Perón, tienen cuero de paquidermo, no le entran las balas. Los jueces y los fiscales sí. Claro que sí, porque son profesores en esta facultad. Y en Tucumán, en una causa penal ambiental, la foto de un magistrado apareció empapelando en los pasillos de la facultad diciendo: señor juez federal fulano de tal, solicito que le preste atención al expediente tal donde hemos denunciado los delitos de contaminación de tal y cual cosa. Caramba que el juez intervino rápido, inmediato y trató de ver de qué se trataba, porque a veces ni le llegan los expedientes a los jueces de tantos expedientes que tienen. Esta es otra realidad. Alguna vez un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando yo le decía: che, ¿qué pasa que no me ven los recursos extraordinarios? Me dice: Gustavo, en la primera página del recurso extraordinario poné un título fuerte y un desarrollo que nos haga morir. Yo de ahí en más, cada vez que pongo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Casación, tuve uno hace poco que se me enojaron los jueces, donde le puse: los jueces federales tucumanos ¿son cómplices del delito ambiental de lesa humanidad? Signo de interrogación. Y abajo le hice el desarrollo como para que se suavizara la cosa. Pero lo agarró el relator. El tipo de mesa de entrada leyó eso, se le puso los pelos de punta y lo llevó inmediatamente. Si no, me pone en la plancha del 320 y al cajón de los sueños. Y finalmente, ser querellantes en una causa penal es transformarse en fiscal en la causa propia. Cuesta, hay que aprender, tenemos que reclamar, tenemos que pedir ayuda, pero ser querellantes es importante. Meter pronto despacho y recurso de queja, como hace acá el doctor, es importante. Brevemente, el delito doloso de contaminación. Artículo 55. Fíjense usted que ahí dice de un modo peligroso. Es un delito de peligro. ¿Saben qué otro delito de peligro hay famoso? El narcotráfico. Si ustedes tienen 1 kilo de cocaína en la casa, ningún abogado defensor le va a pedir al juez que haga un estudio en el hospital local para ver los casos de sobredosis que hay en Córdoba. Vos tenés 1 kilo de cocaína y tenés 1 kilo de cocaína y vas preso por tener 1 kilo de cocaína. Eso se llama delito de peligro abstracto. Los delitos de contaminación son delitos de peligro abstracto. Minera La Lumbrera está procesada, las autoridades de Minera La Lumbrera están procesadas por los delitos de contaminación, pero jamás se nos ocurrió salir a probar de que había vecinos que tuvieran metales pesados en sangre o en el cuerpo, o que alguna plantita de los alrededores estaba en base a metales pesados. Nunca hicimos el estudio de ningún pescadito del lago de las Termas de Redondo para saber si tenía metales pesados. Probamos únicamente que el chorrito de Minera La Lumbrera caía y este que toque el agua, ¡pum!, tenía metales pesados. Ahí está. Tucumán tira los líquidos cloacales crudos de 1.900.000 habitantes al río Salí. Otra que el río Salí. 1.900.000 habitantes que llega hasta Mar Chiquita.
Pero nosotros nunca salimos a ver si había líquidos cloacales en las termas de Río Hondo. Por otro lado, no me iban a dejar los termenios porque ahí tienen agua termal y váyanse que le arruine el negocio. Pero, a ver, porque el solo hecho de que el caño de la planta de la Sociedad Agua del Tucumán esté enderezado sobre el río, para mí es suficiente. ¿Está claro eso? Por eso es un delito de peligro. Y les doy un dato más. ¿La salud de quién? ¿Habla sobre la salud de los seres humanos? La Cámara Federal de Casación Penal en un fallo memorable dijo: no estamos hablando de la salud de los seres humanos, estamos hablando de la salud del agua. Porque el agua es saludable, tiene salud en esencia misma. Estamos hablando de la salud de la atmósfera, del ambiente general, del suelo, de la Pachamama. Y a mí, en verdad, que a veces me da bronca encontrar algunos ex miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que escriben libros preciosos sobre la Pachamama, pero después me pillan y me firman un fallo a favor de algunas empresas petroleras importantes. Fíjense. No hay que ser a veces tan así. Por eso hay mucha declamación en materia de derecho penal ambiental. Hay muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se declaran ambientalistas, presiden organizaciones no gubernamentales del medio ambiente, hacen grandes congresos internacionales, y cuando tienen que meter el fallo en un expediente para proteger el bosque nativo de Salta, dicen: ah, no somos competentes. Punto primero. Es un delito de peligro. Y el delito es doloso. Pero resulta que también está el delito culposo. Y fíjense ustedes: imprudencia o negligencia, impericia. ¿Quién no corregimos esto? Tenemos que haber subido un poquito más arriba porque se ve. Impericia, imprudencia o negligencia. Cuando se hizo, cuando cayó el agua cianurada en el Hachal, ahí en Veladero, la responsabilidad fue de una válvula que se tendría que haber cambiado en tiempo y forma, y no se cambió. Una negligencia de parte de los operadores del sistema que por razones burocráticas no hicieron el cambio oportuno y se tiró millones de litros de agua cianurada al río Hacha. Y más. Y todavía estamos esperando que la cambien a la válvula. Porque la verdad, eso es como poner un parche de una tela nueva en un tejido viejo. Si hasta el Evangelio dice de que no podemos meter un parche nuevo en tela vieja, porque se termina rompiendo la parte más débil a pesar de que la tela nueva pueda resistir. Es una realidad. También puede ser por impericia del propio arte o profesión. Si vos sos ingeniero civil, no tenés nada que hacer firmando un informe de impacto ambiental que habla de la fauna o de la flora del lugar. Esto es algo tan sencillo que ni siquiera las autoridades administrativas lo aceptan. Ya han empezado a rechazar algunos informes en este sentido. Pero que los hay, lo hay. Y si alguien lo hace, pues hagámoslo en la denuncia. No tenemos otro camino que hacer la denuncia penal. Y el último, que es el más que me interesa a mí por el tema del glifosato, que es la inobservancia de reglamentos u ordenanzas. Ordenanzas. ¿Dice alguna ley federal? ¿Dice que la inobservancia de leyes nacionales? Inobservancia de reglamentos u ordenanzas. Si hay una ordenanza municipal que establezca un límite para los agrotóxicos de 1000 metros, por más que haya una ley provincial que diga que es de 500, lo que sirve es la de 1000, porque las autoridades municipales tienen por la Constitución Nacional el derecho de ser más exigente al momento de proteger el ambiente que la autoridad provincial y que la autoridad nacional. Si yo tengo un municipio que quiere realmente proteger el medio ambiente y dice que por mi jurisdicción no va a pasar ningún camión que tenga sustancias radioactivas, por más que esté atravesado por una ruta nacional, ese camión no puede pasar. Y si se produce un volcado de un residuo tóxico como lo que ustedes piensan
que está dentro de la franja permitido por la ley provincial, pero no por la municipal, estamos en presencia del delito. ¿Está claro esto? Estos son los residuos que refiere la ley, se lo dejo porque no quiero ser demasiado larguero. Aguas dulces, aguas subterráneas, aguas salobres, aguas saladas, tienen una colección y dentro de cada uno de estos capítulos hay una tabla que están todos los metales pesados, el mínimo permitido. Si ustedes superan ese techo, están por encima, están cometiendo un delito. Y tienen todos los microgramos de los microgramos 0,00. Yo me pasé años tratando de saber qué era UG hasta que mi hija me dijo, papá, no puede ser tan bruto, eso es microgramo. Pero bueno, un abogado. El punto es que es importante tener todo eso. Y hoy hablábamos con Carlos de la preconstitución de la prueba, es decir, no siempre es bueno hacer la denuncia pelada y dejar que los fiscales hagan la prueba. Yo creo que tenemos que llevarle, al menos predigerido, como si fuera el primer estómago de la vaca, el caso al fiscal. Y ahí tenemos un instrumento muy interesante que es para dar toda otra charla de unas 2 horas, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, de hacer información pública ambiental, que nos permite presentarnos desde el último al primer organismo de gobierno nacional, provincial o municipal y hasta las empresas públicas a pedir información que esté vinculada a las cuestiones que atañen al ambiente. Hubo casos en donde obviamente se han resistido, pero a la resistencia la ley establece incluso la posibilidad de iniciar sumarios administrativos para despedir al funcionario público que lo tenga como autor de esas memorias. Es una muy buena ley y curiosamente no la utilizamos en toda su extensión, ¿no? La Secretaría de Ambiente de la Nación la vez pasada estaba tratando de revisar unas estadísticas que tenían ellos que esconden muy bien, pero no había más de 50 pedidos de informes por año. Algo está hablando mal de nosotros. Otro tema de preconstitución de prueba es el análisis de los informes de impacto ambiental y hacérselas firmar por personas idóneas. Si hay un informe de impacto ambiental hecho por un ingeniero que habla de las poblaciones aborígenes, pues busquemos a algún antropólogo que haga ese mismo estudio y critique eso y lo presente. Y después en la denuncia ofrecemos a nuestro antropólogo como testigo de esa información. Buscar en internet, importantísimo. Y finalmente también me parece muy importante, y acá es lo que hablaba antes, es que cubrir el espectro del Estado con reclamos. Defensor del pueblo, defensor del niño, defensor de menores, defensor de pobre ausente, ministro de gobierno, ministro de ambiente, subsecretario de lo que a ustedes se les ocurra, poder ejecutivo, concejal fulano, concejal sultán. Hacer el alto de notas que vamos presentando, pidiendo información y solicitando que intervengan en el caso de contaminación, y se lo tiramos todo al fiscal. Y cuando el fiscal lo reciba, le decimos, señor fiscal, solicito que como prueba, libre oficio a todo esto, y le pregunte qué hicieron con mi nota. En Tucumán eso da muy buen resultado. En Tucumán eso da muy buen resultado. Más allá de que saben que hay un fiscal medio loco que los va a acusar de encubridores, en realidad es que no todos tienen ese mal bicho pegado adentro y dicen, no, che, acá nos han presentado una nota y vamos a poner la barba en remojo. Entonces, cuando el fiscal le pregunta qué hicieron con la nota de fulano de tal, lo más probable diga que, bueno, que hemos mandado una oficina a intervenir, o que hemos mandado un inspector, o estamos trabajando en eso, le vamos a mandar la información en 30 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa motivación que viene desde un fiscal que recibe la denuncia, transforma esa nota que en otro caso hubiera pasado por el archivo. Esto para mí es algo central en nuestro trabajo. Y curiosamente, sin necesidad de llegar a tomar declaración indagatoria a nadie, permite resolver muchos conflictos ambientales. Vamos a nuestro proyecto del Código Penal que me pone los pelos de punta. Fíjense lo que dice.
el que infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especialmente protectoras del ambiente, provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, inyecciones, depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como las captaciones de aguas que por sí mismo o conjuntamente con otros causen daños graves. Joder. Tenemos que probar el daño. Hemos cambiado un delito de lesiones por uno de resultado. Hemos transformado la tenencia de 50 kilos de cocaína como algo lícito, salvo que probemos que esos 50 kilos afectaron a 50 tipos que están internados con sobredosis. Esta es la magnitud del problema. Si por esto fuera poco, dice, con prisión de 1 mes a 5 años y 1 a 60 días multa, siempre que el hecho no se haya comprendido en alguno de los incisos siguientes. Y ahí se manda con un montón de incisos que uno dice, ¡guau! Uno no lo entiende. No los pega todo porque es aburrido, pero realmente hace una enumeración tan absurda como lo que sigue. Prevé también el delito de contaminación por el resultado. Olvídense, si yo soy negligente en mi manejo de un automóvil, atropello a una persona y la mato, eso es un delito culposo de resultado. Pero resulta que en los delitos ambientales es muy difícil probar, como dijo hoy el doctor, la relación causal entre el cáncer y los agrotóxicos. El delito de peligro, en el mejor de los casos, puede ser abstracto. En la versión de lo que se dijo en la pericia del barrio de Ituzaingó, es una espada de Damocles, que si vos tenés agrotóxico en sangre, es una espada de Damocles que puede o no disparar un cáncer, pero en sí mismo ya constituye un hecho ilícito. Vos no podés estar esperando, ahí se me declaró el cáncer, vos me corrés a hacer la denuncia del delito de contaminación por agrotóxico. Tenés 32 agrotóxicos en sangre. Ah, felicitaciones. ¿Se te disparó el cáncer? No, bueno, vení cuando se te dispare. Estamos en una situación donde la legislación de este proyecto está hecha desde la Secretaría de Ambiente de la Nación, con abogados ambientalistas, muchos colegas míos, con los cuales estoy seriamente enemistado, porque esto me parece un símbolo de la corrupción para garantizar la impunidad. Miren esto. Daño contra la biodiversidad. Un capítulo muy interesante. El Código de Ecuador lo tiene, el Código de España también. 1 mes a 3 años al que sin autorización, ahí estamos en un problema, pero bueno, excediendo lo que tuvieron infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales, introdujere o liberar en el ambiente un ejemplar de flora o fauna exótica invasora. A ver, si vos tenés autorización para librar algún tipo de estos ejemplares, ya de por sí algo pasó. Curiosamente, en la historia de nuestro país tenemos muchos casos. De los famosos ciervos colorados que se introdujeron en los cotos de caza del Parque Nacional Nahuel Huapi, pasando por los castores, que vayan a decirle a los amigos de Tierra del Fuego, los de pelote que le arman, porque son unos diques que arman los buenos bichos, que no le deja pasar el agua y provocan inundaciones y sequías. El castor introducido por un amigo que quiso hacer piel de castor en Tierra del Fuego. Y fíjense ustedes cuál es la primera condición. Resultarle daño grave para el ecosistema. Si estás introduciendo una especie o fauna de flora exótica, no te esperes muchas cosas de que va a alterar esa vía de... no. Tenés que probar que los castores se desmadraron y por lo tanto recién ahí vos tenés... El maltrato o crueldad de los animales. Esto es muy interesante porque hay muchos amigos mascoteros. ¿Acá hay mascoteros? ¿Amigos mascoteros? Sí, tenemos perritos, gatos. Ah, acá también. ¿Son varios? Bueno, es interesante este artículo, ¿no? Pero hay un punto que me causa gracia, sinceramente.
Dice que si estos actos de maltrato animal son, dice, a ver, en la misma pena incurrirá el que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizar una carrera de perros, cualquiera sea su raza. Hay muchos canódromos en Argentina, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay doma de caballo y sí sé que hay riña de gallo. Ah, pues se nos olvidó ponerlo. Y la carrera del chancho. Y los animales silvestres están fuera. Bueno, suponga usted que, vamos a ser claros, que hay muchas cosas que están afuera. Yo lo que creo que el que hizo este artículo o este párrafo debe tener unos buenos perritos y debe ser fanático de los perros, por eso... Se le limitó un poco el... Sí. Delitos contra los bosques nativos y protectores. A ver, dice que el que tale, se impresiona al que sin autorización excediendo lo que tuviere o infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales con peligro para el ambiente, desmonte los bosques nativos o protectores. ¿Y por qué tenemos la Ley General del Ambiente? Precisamente los bosques protectores tienen una función, proteger. Mi pregunta tiene también que ver con otro. Resulta que acá vamos a poner el delito de peligro. Y antes, ¿por qué exigimos el resultado? En los delitos contra el patrimonio genético está bien. Me parece que ese tema es interesante. Y lo más cómico de todo esto es que meten un capítulo 7 de definiciones. Como si fuéramos nobles brutos, el Código Penal nos define algunas palabras. Y entre las palabras que nos define el Código Penal está el agua. Yo toda mi vida creí que el H2O era el agua. Ahora sí que no. Ahora sí que no. Estamos en el horno. ¿Cómo va a entrar a definir el agua? Bueno, sabemos ahora, no lo sabía yo, que es la parte o conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales. Caramba, debe haber algún contrasentido, agua y agua, o artificiales, superficiales o subterráneas, así como las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y los atmosféricos. Ah, caramba, ¿está faltando algún agua acá? ¿Cuál? El agua congelada y el agua evaporada. ¿Ustedes creen que esto es casual? Bueno, ¿quién ni decir que para que no se le escape nada a nadie, enumera también los actos de crueldad, los actos de maltrato a los animales? Y vuelvo otra vez, hay una parte que dice no darle alimento a los animales. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener un teléfono 118, 132, donde el perro va a discar y va a decir, no me está dando la comida. Porque no darle alimento a los animales es un acto de maltrato. Y yo no voy a decir que no se lo tengamos que dar todo lo que ustedes quieran. Pero me parece que estamos llevando esto a una cuestión a un extremo, donde lo que conseguimos es que se nos burlen de nosotros. Voy finalizando. Me parece que tenemos algunos líderes internacionales que son... Sí. ¿Del patrimonio arqueológico? Sí, también tenés. No lo puse, pero... Y entiendo de los bienes culturales, está diciendo, incluye el patrimonio arqueológico. Vos sabés que está bien legislado eso. Sí, eso es un buen título ese. En realidad lo que hice, y debo confesar que no debía haberlo hecho, pero lo hice en función del tiempo que tengo con ustedes, fue extraer lo que me causa gracia u horror, ¿no? Pero lo que hay partes que están muy buenas y entre ellos el capítulo de los bienes culturales. Tenemos un caso incluso de los robos de los meteoritos ahí en Santiago del Estero. En Chaco hace una semana y ahora están descubriendo que parte de los meteoritos también fueron sacados en Santiago del Estero, donde no hay guardafauna en esa parte. Hablo de los líderes, de lo que nos cual. Ahora, curiosamente estos líderes no son seguidos por nuestra iglesia vernácula. Yo no conozco ningún cura que desde Lambón esté hablando de la Laudato Si, esa encíclica tan excelente, tan maravillosa que hizo el Papa. Y sin embargo está siendo citada por los jueces
en sus fallos y en sus sentencias de las cámaras federales, de la Cámara de Casación Penal. Creo que tenemos que empezar, los abogados y quienes hacemos estas denuncias, a incorporar párrafos de la Laudato Si para motivarlos, y especialmente en el norte argentino, donde todos somos tan ultracatólicos. Algunos que viven por ahí, por Tucumán y Salta, saben muy bien que ni siquiera se enseña la famosa ESI en las escuelas secundarias o en las escuelas primarias. Finalmente, este va a ser mi escudo de armas cuando a mí me nombren virrey de Córdoba. Vamos a poner la cosa en claro. Esta es una garza, esto es una cosa que me regaló un fiscal brasileño cada vez que yo lloraba por los lugares reclamando un poco de justicia, y me decía: no te canses, no desistas. Y esta imagen a mí me ha cambiado mucho la manera de pensar y de actuar. ¿Saben por qué? Porque las garzas comen sapos. Nosotros somos esos sapos. Y he visto algunos videos donde los sapos pasan por la garganta casi vivos de la grulla. Este sapo le consiguió agarrar el cogote a la grulla, 2 manos, y le está apretando, y la pelea es si se traga el sapo a la grulla o lo asfixiamos a la grulla, porque ya está violeta, y nos larga. La mano derecha de esa grulla son las acciones penales ambientales. La mano izquierda son ustedes, los asambleístas, los científicos, la gente que sufre la contaminación, aquellos que están peleando en las plazas y en las rutas, los que van a hacer un campamento para defender el agua en Famatina, o se presentan para hacer un corte de ruta en Concordia para que no pasen los camiones del fracking para Uruguay. Son ustedes. Si uno de los dos no está apretándole el cogote a la grulla va a seguir respirando. Y la grulla nos va a tragar. O nos ponemos de acuerdo, o nos empezamos a juntar y hacemos estas acciones en equipo, o nos van a tragar. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien tiene